decir que es una posibilidad real que se acabe el conflicto armado en Colombia. Ese no es un asunto de menor cuantía. Colombia es el país que en el hemisferio occidental tiene el conflicto armado más antiguo. Entonces, resolver ese asunto es una situación que puede cambiar radicalmente la vida de todos nosotros. Es comenzar un periodo en el que se pueda construir la paz. Por supuesto, eso no va a ocurrir al día siguiente de firmar un acuerdo, ni va a ser un acto espontáneo, ni automático, pero sí va a inaugurar una época en la que podamos ser una nación distinta, en la que todas las vidas que se pierden por la guerra, la destrucción de la infraestructura, los hombres y mujeres que están hoy al servicio de las fuerzas militares y de policía o en las filas de la guerrilla, pues puedan cambiar de ocupación e igualmente destinar muchos recursos para la educación, para la ciencia, para construir viviendas, no como parte de programas electorales, sino como parte de una orientación hacia una política social distinta a la salud de los colombianos, en fin. El asunto es que una de las dificultades que tiene este proceso, entre otras, es que se realiza en medio del conflicto armado. Es decir, ni gobierno ni guerrilla aceptaron un cese bilateral de hostilidades. La guerrilla lo propuso, pero el gobierno ha dicho que no. Entonces, la gente está en una situación muy ambigua, me refiero a la sociedad colombiana. Mientras se ve que hay unos avances en una mesa donde están sentados equipos de FARC y gobierno, en la realidad cotidiana la gente lo que ve son enfrentamientos en los que mueren soldados y policías, ataque a poblaciones, muerte de guerrilleros. Es decir, la guerra no ha parado. Y en eso hay una ambigüedad profunda del gobierno. El gobierno dice querer acabar con el conflicto, pero sus políticas van en el sentido de continuar la guerra. Aprueba un fuero militar ampliado, que es una medida de impunidad para los miembros de la fuerza pública. Quiere hacerse parte de la OTAN, que es un tratado tal vez el más grande y poderoso en términos militares que hay en el planeta. Compra tecnología, como por ejemplo los aviones no tripulados para el desarrollo del conflicto armado. El presupuesto que presenta para consideración del Congreso para el año 2014 es superior en materia de defensa a lo que fue el presupuesto del año anterior, 23 billones de pesos, lo cual es una cifra exorbitante. Así que la pregunta que hay que hacerle al gobierno es, ¿quiere la paz a través de incentivar tecnológica y económica y humanamente el conflicto armado? Esa es una pregunta fundamental. Bueno, vistos como un conjunto, allí hay 4 temas que son fundamentales para lograr superar el conflicto armado, y es el de la reforma agraria de carácter integral y democrático, las garantías democráticas de participación política, el tema de la sustitución de los cultivos de uso ilícito y el tratamiento distinto de las drogas ilícitas, y el asunto de las víctimas y sus derechos. El problema es que el gobierno está muy reticente a tocar temas del modelo. Aquí hay una diferencia importante que hay que hacer. Una cosa es el sistema capitalista. Bueno, en la mesa de La Habana no está en discusión el cambio de sistema. No se va a producir una revolución económica y vamos a pasar a otro tipo de sociedad distinta. Hay una discusión sobre el modelo, aunque el gobierno quiera decir que el modelo no está en discusión, pero el modelo hay que discutirlo, porque si no se discute el modelo, muy difícilmente va a cambiar la dinámica del conflicto armado. Ahora, hay asuntos fundamentales para poder hacer menos
agudos los efectos del modelo. Uno es ese, el del cambio en el mundo rural. Y hay una circunstancia que dificulta un poco esta discusión, y es que la participación ciudadana en ese proceso es muy limitada. Bueno, aquí hay una discusión que es muy importante, y es las víctimas. ¿Qué va a pasar con las víctimas? Es necesario conciliar dos derechos o dos clases de derecho que son fundamentales: el derecho a la paz de la sociedad, el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas. Y hay que encontrar un modelo que permita eso. Ese modelo se ha llamado de justicia transicional y se está discutiendo, estamos en ese proceso. Hay una situación que es muy clara, y es que este proceso se da en circunstancias en las cuales existe una justicia penal internacional que tiene organismos, entre ellos la Corte Penal Internacional. Y esa circunstancia hace que hoy sea imposible que se produzca un proceso de paz en el cual queden en impunidad cierta clase de delitos, como los crímenes de lesa humanidad, entre otros. Ahora, ¿cuál es la situación que hay? Yo estoy seguro de que todos los comandantes de la guerrilla han sido ya condenados. Hay una discusión sobre si esos delitos van a dar lugar o no a que las penas sean efectivas, reducidas tal vez, pero efectivas en algún grado. Esa es una discusión que está hoy allí. Ahora, como el problema aquí no es solamente de un lado sino del otro, en el otro lado la cosa es muy compleja, porque ¿quiénes son los máximos responsables en el caso del Estado? Bueno, realmente los responsables máximos son los jefes de Estado. En este caso tenemos una serie de presidentes. Si son 50 años, bueno, los presidentes de los últimos 50 años, los vivos, los que estén vivos. Bueno, y los ministros, y los generales del ejército, de la policía, de la armada, y los señores empresarios que han eventualmente contribuido a hacer la guerra. Ellos no van a ser de alguna manera juzgados, pero las víctimas de Estado reclamamos que se haga efectivo el principio de igualdad. Es decir, no puede ser que después de 50 años de guerra la cosa sea que de un lado todos los comandantes están condenados, bueno, muy bien por eso, y del otro lado uno que otro sargento. No, eso no puede ser así. Si queremos reconciliación, debe haber también una justicia del otro lado. Pero cuando termine el conflicto va a ser el momento en el que se diga la verdad, que conozcamos muchas cosas que no hemos podido conocer. Habrá guerrilleros que van a hablar, que van a contar cómo fue la guerra. Habrá militares que van a hablar y que van a contar cosas que no sabemos hoy.